Es un seguro que ya lleva en España muchísimos años y ha mostrado que es un seguro muy importante. No es solo para poder proteger al patrimonio de los propios directivos y darles tranquilidad a la hora de tomar decisiones, sino también es para la propia empresa saber que su balance está protegido ante una reclamación contra sus directivos. Estás escuchando Riesgos 360, el podcast de Willis Towers Watson sobre gestión de riesgos emergentes para tu organización. Bienvenidos a una nueva edición de Riesgos 360. Os saluda nuevamente Alberto Rodríguez del equipo de marketing digital de Willis Towers Watson Iberia y orgulloso conductor de este espacio que ya va por su cuarta entrega. Hasta ahora hemos tratado en profundidad varios ejemplos de riesgos emergentes para las organizaciones, como son la responsabilidad medioambiental o el compliance legal, por medio del uso de herramientas como un canal de denuncias. Pero en esta ocasión queremos dar un paso más allá y tratar otro gran ejemplo de contingencia, como es el riesgo reputacional. Un riesgo que, a diferencia de los anteriores, no solo afecta a la empresa, sino también a la persona. En este caso me estoy refiriendo a consejeros y directivos. En una época en la que la gestión puramente financiera de una empresa no es suficiente y en la que surgen continuamente factores que suponen nuevas fuentes de reclamaciones, ¿cómo deben actuar directivos y empresas para hacer frente a estos focos de riesgo? Para hablar de ello, se encuentra hoy con nosotros Ulises Grundy, director asociado de la unidad de Finex en Willis Towers Watson Iberia. ¿Qué tal estás, Ulises? Muy bien, Alberto, pues muchas gracias por la invitación para poder estar hoy en el podcast y preparar para las preguntas. Gracias a ti por estar hoy aquí conmigo. Y efectivamente, vamos a entrar en materia con la batería de preguntas. Una de las herramientas clave relacionada con este tema que estamos hablando del riesgo reputacional y para la protección de los activos de la empresa, como en este caso son consejeros y directivos, son los seguros de D&O. Así que para comenzar, en pocas palabras, ¿podrías explicarnos qué es un seguro de D&O y para qué sirve? Pues el seguro de D&O, a lo mejor se explica bien de dónde viene, porque es ¿cómo puedo decir? Un hijo de la Gran Depresión, porque a raíz de lo que pasó en los años, pues a finales de los años 20 en Estados Unidos, y que luego fue una crisis mundial, las autoridades, primero en Estados Unidos, se dieron cuenta de que habría que proteger a aquellas personas que invierten en las empresas y que pueden sufrir, ¿no? Que una mala gestión de la empresa puede llevar a la ruina no solo a la propia empresa, sino a otras personas que luego pueden tener derecho, ¿no? A reclamar contra la empresa, pero sobre todo a los gestores de esta empresa. Entonces, a raíz de esto se implementó una nueva legislación, primero en Estados Unidos, y como lo conocemos en seguros, con nuevas regulaciones, siempre hay nuevos riesgos, con lo cual hay una oportunidad de crear un nuevo seguro. Lo que pasa hasta los años 60 no se llegó a manifestar realmente un seguro de D&O, y entonces a día de hoy sí lo conocemos como un seguro que protege, por un lado, al patrimonio de los directivos y de los gestores de las empresas, por un lado, pero también protege a pues, terceros que se pueden ver afectados por perder su patrimonio por una mala gestión de un tercero, ¿no? De esta empresa. Entonces, eso es el seguro básicamente de lo que trata, ¿no? Proteger a los directivos de una empresa y a terceros que pueden sufrir una mala gestión, en pocas Ujú, palabras. eso es. Y además, como anécdota, D&O, DIO en español, viene de Directors and Officers, ¿no? En inglés. De ahí un poco la nomenclatura. ¿Y de qué forma protege esta póliza a los directivos? Cuéntame un poco cómo funciona. Pues, ¿cómo funciona? La póliza lo que hace principalmente es, por un lado, protege con los gastos de defensa, lo que uno tiene que incurrir, que eso es lo principal. De hecho, es lo primero que siempre ocurre y cualquiera quiere además acudir al mejor despacho disponible. Entonces, claro, para poder acudir a un buen despacho del propio bolsillo puede ser muy complicado. Entonces, la póliza lo primero que va a hacer es cubrir al a gastos de Los defensa. gastos de asesoría legal, ¿no? Efectivamente. En segundo lugar, y también como principal cobertura de esta póliza sería la propia indemnización. Es decir, eh, por el daño que yo he podido causar al tercero, la Ujú. póliza, digamos, indemniza al tercero por lo que él había reclamado contra los D&Os, ¿no? Contra los administradores y directivos.
Ujú, Eso es la principal cobertura. Además de ello, pues hay otras coberturas que se pueden, digamos que de forma extensiva o como extensión dentro de la póliza, ¿no? Como cobertura de multas y sanciones. También podemos ver, por ejemplo, en el caso de que se vea después de una sentencia, por ejemplo, que ujú. me he visto involucrado en un juicio y salido en los periódicos y tengo, digamos, una reputación que tengo que restituir a Sí, raíz una de imagen esta, pública. efectivamente, a quien tengo que ir es a un despacho también especialista, un asesor especialista en restablecer, digamos, esta imagen, ¿no? Con una entrevista y busca como una campaña, ¿no? Para que aquello que ha quedado un poco dañado en el público, pues se pueda rehacer. Y luego, pues eso, vemos temas de fianzas, es un tema interesante dentro de la póliza, por supuesto. Y son pólizas relativamente complejas, que tienen, pues eso, muchas connotaciones que pueden cubrir en distintas ocasiones. Incluso hay una cobertura que yo creo es importante mencionar cuando lo que llamamos la cobertura de gasto de emergencia, es decir, cuando no me da tiempo Ujú. avisar ni siquiera a la compañía para que me pague para me apruebe los gastos para un despacho de abogados, yo puedo Sí. incurrir antes en esos gastos, porque claro, hasta que lo tenga aprobado puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, si no tengo este tiempo disponible por un tema muy urgente, porque me han entrado, por ejemplo, en las oficinas un 3112, o porque, pues eso, bueno, en otro país donde no tengo forma de hacerlo rápido, pues es una cobertura muy importante dentro de las pólizas. Sin duda, comentabas que son pólizas complejas. Me has ahora mismo explicado bastante bien ciertas casuísticas. Y volviendo un poco al lado, por el lado de la imagen pública, en los últimos años, pues hemos asistido a varios casos de consejeros delegados y presidentes que han tenido que renunciar a su cargo como consecuencia de una mala gestión asociada a la tecnología de sus empresas. Y estoy refiriéndome a caídas en los sistemas, ciberataques que están ahora muy vigentes en la actualidad. Entonces, las pólizas de D&O están preparadas también para hacer frente a estos nuevos potenciales peligros cibernéticos, como es también las amenazas de ransomware y ya digo, de ciberataques. Ujú. Pues es un punto muy interesante y de mucha actualidad, efectivamente. La póliza como tal, como decíamos al principio, está pensada para cubrir a las personas físicas, ¿no? Entonces, una reclamación cuando dentro que es una intromisión o un error Una en brecha en la seguridad, seguridad, ¿no? De los datos, por efectivamente, ejemplo. efectivamente. Esto existe una póliza propia que llamamos la póliza de ciberriesgo, que también se puede comprar y se puede estudiar para cada empresa. Ahora bien, si yo como consejero hay dudas sobre cómo he gestionado una crisis como esta, dentro de, o Ujú. sea, una crisis cibernética, llamémosla, eso se puede, por defecto, la póliza de D&O puede responder a ese tipo de riesgos. Ahí es De importante. reclamación. Efectivamente, este tipo de reclamaciones. Ahí es importante siempre pensar que hay dos tipos de pólizas que ha ido, de hecho, es algo que ha ido evolucionando en los últimos años, precisamente a raíz de la cantidad de incidencias que se están percibiendo, especialmente cuestiones de, por ejemplo, de suplantación de identidad. Y es que hay pólizas de D&O que no dicen nada en cuanto a tipos de siniestros, es decir, no se hace un desglose de qué tipo de reclamaciones se puedan cubrir, con lo cual, por defecto, si no hay exclusión de riesgo cibernético, se cubriría. Y luego hay otras pólizas que de forma expresa lo cubrirían. ¿Vale? Entonces, digamos, por un lado está lo que llamamos el silent cyber, donde no se dice nada y por lo tanto se entiende que está cubierto, y luego están las que expresamente tienen, por ejemplo, las pólizas, un suplemento diciendo qué se entiende como ciberincidente, qué tipo Sí, que de... delimitar un poco más las reglas del juego. Efectivamente, O sea que la conclusión un efectivamente, poco aquí es que siempre hay que estar encima de la póliza, revisarla, revisar un poco la efectivamente. solución con la que se está contando, que te preguntaré ahora un poco más adelante también sobre esas buenas prácticas para mantener en vigencia nuestras protecciones. Pero siguiendo con esta línea que estamos planteando, precisamente de pedir reclamación a los consejeros y a los directivos en base
a cómo han gestionado una crisis o en este caso a su política, por lo que han apostado en cuanto a medidas de seguridad o en cuanto a medidas de gestión de la empresa. También existe ahora mismo un nuevo concepto que son las métricas ESG, que tienen que ver precisamente con temas medioambientales y sociales y de buena gobernanza. En este caso estoy hablando de demandas relacionadas pues, con el cambio climático, derivadas también de responsabilidad medioambiental, procesos legales relativos pues, a estos desastres en los que se analizaba hasta qué punto los directivos habían, como decía, apostado por la prevención y mitigación de riesgos adecuada, también litigios relacionados con la diversidad de la junta directiva, más en el Ujú. terreno de lo social, la falta de transparencia de los salarios y las compensaciones de los directivos. En toda esta casuística, en estos nuevos escenarios, parece también difícil asegurar un correcto cumplimiento, ¿no? ¿Cómo contribuiría en este caso una solución de DNO? La DNO en este caso tiene dos patas, ¿qué podemos decir, no? Para el riesgo ESG. Por un lado es que las compañías de seguros cada vez lo revisan con más detalle, con lo cual los parámetros de ESG, de cómo se gestiona la parte medioambiental, la parte social y gubernamental en una empresa, pueden influir no solo en el coste del seguro, sino en las condiciones que podemos conseguir en el mercado de seguros. ¿No? Porque se va a revisar y se va a mirar, igual que en el caso de, vemos últimamente incluso fondos de inversión que están revisando antes de entrar en una adquisición, ¿no? En una empresa, revisan ese tipo de riesgo. Entonces, en las compañías de seguro está pasando lo mismo poco a poco, no tan palpable como en otro tipo de riesgos, pero aquí sí lo estamos viendo que están haciendo, ¿no? Preguntas sobre ESG. Eso es la parte de condiciones. Por la otra parte, lo que decimos, probablemente es la parte buena en todo esto, es cuanto más evolucionado están este tipo de parámetros, digamos, ¿no? En una empresa, y más se tengan en cuenta, mejores van a ser los términos. Es decir, si vamos a enfocarnos en mejorar la sostenibilidad de la empresa, no solo la parte financiera, ¿no? Al final, en impacto medioambiental, en la parte social, mejores van a ser las condiciones. Entonces, es algo muy novedoso que estamos viendo poco a poco. Entonces, es muy difícil todavía ver el impacto que va a tener a largo o medio plazo para nuestros clientes, pero creo que cuando mejor las empresas estén preparadas para explicar cómo gestionan este riesgo, es más positivo, no solo para el mercado asegurador, sino también para la propia empresa para conseguir mejores términos y mejorar, lógicamente, de cara incluso a otros stakeholders que llamemos, ¿no? Ujú. Su imagen de cómo gestionan la empresa. No tiene mucho sentido lo que comentas. Es verdad que todavía es una realidad que tiene que aterrizarse más, pero con toda esta legislación nueva que están impulsando desde Europa, Estados Unidos y Canadá, para a su vez impulsar todo este tema de sostenibilidad y de la regulación ESG, conforme más pegadas vayan las empresas a esta actualidad legisladora, mejor. Y seguramente mejor para suscribir unas mejores condiciones de cara a sus pólizas, como es en este caso los seguros de D&O. Y en este Efectivamente. contexto de mercado duro, ¿qué está ocurriendo con este tipo de pólizas? Pues es un punto muy interesante. De hecho, es algo que ya íbamos viendo básicamente desde el comienzo de la pandemia en el 2020. ¿Qué ha ocurrido? Pues las pólizas de D&O lo que llevaban habiendo es un mercado blando, es decir, primas muy económicas, unas condiciones fantásticas, con condiciones muy amplios, por la cantidad de, ¿no? de competidores que había en España. Con el COVID, ¿qué ha ocurrido? Que por un lado, había ya siniestros de hace muchos años, porque las pólizas de D&O cubren reclamaciones que llamamos long tail, ¿no? Que tú no en el momento que ocurran no sabes cuánto va a costar. Cuando se quema una fábrica, sí sabes, conoces el coste, pero no ocurren este tipo de reclamaciones en D&O, pues son pues esto, de muy largo plazo. Pueden durar 5 o 10 años ahí incurriendo en gastos de defensa, gastos, ¿no? De Ujú. gastos de abogados, de asesores. Entonces es algo que a las compañías les cuesta a veces no calcular el coste, con lo cual si la prima es insuficiente, directamente tienen que aumentar la prima para que no tengan que incurrir en pérdidas. Porque claro, cuando pagas más siniestro de las primas que ingresas, pues pierdes dinero. ¿Con qué se ha Claro. juntado aquello? Se ha juntado con que el propio COVID, con el riesgo económico a nivel mundial que implica, ¿no? Por cuestiones de insolvencia, que es el principal riesgo en las pólizas de D&O que se cubre, las compañías han visto que no solo tienen una bola detrás de reclamaciones que ya se han notificado
y que pues, a largo plazo van pagando, sino habrá probablemente una avalancha o podría haber una avalancha de reclamaciones a futuro por esa situación macroeconómica a nivel mundial, ¿no? Esto que ha conducido es que esta bola, digamos, se ha hecho cada vez más grande y con el COVID ha explotado. Entonces, básicamente, hay compañías que de hecho han dicho que se salen del mercado de D&O porque les resultaba no rentable, ¿no? Y otras que han endurecido los términos. ¿En qué ha consistido este mercado duro, ¿no? Esos términos más duros? Pues principalmente en una bajada de capacidad, es decir, cuando una compañía de seguros antes podías asegurar 10, 20 o 25 millones con una única compañía, de repente se ha visto que pues a lo mejor algunas ofrecían solo 5 millones de límite, solo 10 millones de límite, con lo cual ha sido un pequeño terremoto, ¿no? En el mercado de seguros. Y además, un aumento de prima. Por la cuestión de la siniestralidad, las compañías ya querían aumentar prima para Ya. poder hacer frente, ¿no? a los pasados y futuros siniestros. Y eso básicamente es lo que ha pasado en el mercado duro y ahí hemos visto, especialmente el año pasado, renovaciones realmente complicadas. Y por sectores también, lógicamente, ¿no? Un sector de turismo no es lo mismo que otros sectores, pero generalmente ha sido, digamos, 18 meses complicados. Sin duda. Complicados. Mm, Pero Ulises, como creemos precisamente en este tipo de soluciones y apostamos por ellas, rescatando lo que hablábamos hace unos minutos sobre cómo proceder, cómo actuar para que estas pólizas, estas soluciones sean funcionales, que estén actualizadas y que puedan ser de gran ayuda para las empresas, aun a pesar de estas condiciones de mercado duro, ¿cuáles serían los consejos que tú nos das sobre cómo proceder, ¿no? Para sacar este partido? Yo creo que aquí hay tres claves, yo creo, ¿no? Porque como bien has dicho, las pólizas se quedan dormidas en un cajón, ¿no? Durante, pues, casi siempre 12 meses, porque no son reclamaciones de frecuencia, no es un seguro donde, pues, una vez cada tanto se tiene que notificar, sino se notifica poco, pero cuando hay algo son temas muy sensibles, porque afectan directamente al equipo gestor de la empresa, ¿no? Que está expuesto. Entonces, para que esté realmente actualizada la póliza, al margen de extensiones y coberturas y límite, son tres cuestiones, ¿no? Uno son cómo está regulado la creación de nuevas empresas y cómo se incluye dentro de la póliza, ¿no? Hay varias soluciones que se pueden adaptar, pero habitualmente siempre vamos a intentar optar para que la inclusión de nuevas empresas en el programa sea lo más automático posible, porque, como te puedes imaginar, por el volumen que pueda haber en cambios de sociedades, hacerlo a mano cada vez que hay una alta o una baja de una sociedad que compro o que vendo, pues sería demasiado complicado. Pues esto sería una cuestión muy importante de tener especialmente el foco, ¿no? Cómo se regulan nuevas filiales, cómo se incluyen en la póliza, ¿no? Segundo, sería la cláusula que llamamos cambio de control, que es básicamente cuando la empresa se puede ver en una situación bien que sea comprada por otra empresa, bien que sea intervenida por otro organismo público, por ejemplo, Y en términos de fusión también, además bueno, de adquisición. efectivamente. O en algunos casos, la propia cláusula lo que podría llegar a decir es en caso de llegar a insolvencia, ¿no? Que la empresa que vaya a concurso, pues en este caso también puede ser un cambio de control. Entonces, es muy extensivo a lo mejor explicarlo en este podcast, pero yo siempre recomiendo mucho revisar muy bien lo que llamamos la cláusula de cambio de control, porque ahí se va a ver de cómo funciona la póliza de cara a pues este cambio de gestión, ¿no? Pues eso, bien la compra de la empresa o por la insolvencia o por, pues eso, de algún tercero que aparece en el consejo. Y como tercer punto es revisar bien la cláusula, aunque es mucho menos frecuente de los otros dos, cuando la empresa salga a bolsa, ¿vale? Es un punto decisivo y ahí la póliza nos puede dar claves de cómo va a reaccionar en el momento de que yo decida con mi empresa salir a un mercado de valores y cotizar. Entonces, además, el riesgo cambia completamente, porque claro, cuando antes tenía una exposición mucho más limitada, pues de repente me enfrento a terceros que antes mejor no tenían tal facilidad para poder reclamar. Entonces, yo creo que esos tres puntos son claves, ¿no? A la hora de revisar la póliza. Cómo se regulan nuevas filiales en la póliza, cómo se regula el cambio de control y cómo se regula la emisión de valor, ¿no? Una salida a bolsa. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque al tratarse de seguros,
destinados a proteger a personas, en este caso a directivos y a consejeros de la empresa, se puede dar el caso de que la reclamación llegue cuando la persona ya no se encuentra ejerciendo Ujú, incluso ese cargo. No vamos a entrar, como dices tú, en detalles, pero es verdad que las personas van y vienen de las empresas, como es en el caso de adquisiciones y fusiones, donde también puede haber una renovación del plantel directivo, y esas reclamaciones se pueden dar por acciones durante ese periodo, pero ellos a lo mejor ya no se encuentran ligados a lo que sería esa entidad, a esa empresa, y por tanto los intereses tanto de la empresa como del particular pueden incluso no estar alineados. Y precisamente esta dualidad a la que me venía refiriendo hace un momento entre persona jurídica y persona física, hasta ahora hemos venido hablando de las coberturas hacia estas personas físicas, pero ujú. con la reforma en 2010 de la Ley Penal Empresarial se empezó también a hacer referencia a la responsabilidad de las personas jurídicas a las empresas. ¿En qué supuesto se aprecia esta responsabilidad penal de las personas jurídicas? Es decir, en estos casos que estamos hablando, ¿puede exigirse una responsabilidad hacia las empresas y, por tanto, responderían las pólizas de D&O ante estos actos? Pues sí, la propia ley ha llevado a las compañías de seguros a desarrollar lo que llamamos un suplemento a la póliza de D&O. Ahí es muy importante recordar que las pólizas lo que cubren por defecto, y si no se dice más, se van a limitar a ello, es a las personas físicas, que es que al final los que exponen por sus errores o posibles errores en la gestión, su patrimonio a que, pues eso, que se vea afectado por reclamaciones de terceros, ¿no? Entonces, para dar parte de cobertura a la entidad, ¿no? A la empresa por cuestiones penales en la póliza de D&O, se ha desarrollado digamos, una extensión que de forma limitada, con un límite, digamos, más pequeñito dentro de la póliza y además, siempre que sea codemandado con una persona con una persona asegurada, ¿no? Una persona física, Ujú. se puede cubrir. En parte tiene sentido porque es un riesgo al final de gestión también y forma parte del riesgo de la propia empresa y de los directivos. Pero sí es importante que sea una extensión, digamos, limitada, porque al final no queremos tampoco que la póliza se encargue de pagar una cantidad X a la empresa, que luego esta cantidad luego no esté disponible para las personas, que en el fondo son los que queremos cubrir. Pero vamos, en esencia, las pólizas ya Sería más un suplementan. suplemento. Ujú. Correcto. O sea, no por defecto, pero revisables. Tienen una que se puede cubrir esta responsabilidad penal de la empresa y habitualmente además con una franquicia X y demás, pero esto lleva años. Lo que sí puede ser que a futuro, lo que podemos ver es que a lo mejor esta cobertura se vaya a lo mejor adaptando Ampliando, ¿no? a la sin Adaptando. bueno, o incluso restringiendo, porque habría que ver la siniestralidad, cómo va evolucionando, porque al final la ley es la ley desde 2010 y muchas veces hasta que haya primeras reclamaciones siempre pasa tiempo. De hecho, hasta que hubo la primera reclamación después de 2010, pues se tardaron incluso unos años que apareciera la primera reclamación en esta materia. Pues a día de hoy sí es mucho más normal, igual que la propia ley ha ido evolucionando, incluso las propias empresas a día de hoy y volviendo incluso al punto de ESG que hablamos antes, la parte de governance, ¿no? El buen gobierno de la empresa, eso forma parte, o sea, que la empresa tenga un canal de denuncias, que tenga un código ético para los empleados, pues todo esto al final influye también en el propio riesgo de la responsabilidad penal de la empresa. Cuando mejor se haga, ¿no? Esta parte de cumplimiento, es mucho más difícil que luego hubiera una reclamación. Pero por el otro lado, luego hay pues eso, los terceros están más atentos y es más posible que haya reclamaciones porque es una ley que ya lleva más tiempo en vigor y se pueden dar circunstancias, pues eso, de poder reclamar contra la empresa también por temas, cuestiones penales, ¿no? Pues está claro, al final de lo que se trata estamos hablando de un suplemento que en ningún caso puede sustituir el objetivo primordial de la póliza, como es la protección en este caso, de los D&Os. Y Efectivamente. efectivamente, toda la razón, cuanto más blindada se encuentre la seguridad en cuanto a procesos, protocolos de una empresa, menos problemas se encontrará de cara a una investigación y de cara a una futurible crisis empresarial. Ujú. Pues Ulises, no sé si quieres añadir alguna consideración final antes de terminar, de despedirnos. Para terminar no, este podcast, yo me quedaría con que es un seguro que ya lleva en España muchísimos años y ha mostrado que es un seguro muy importante, no solo
para poder proteger al patrimonio de los propios directivos y darles tranquilidad a la hora de tomar decisiones, sino también es para la propia empresa saber que en el caso de que haya una reclamación, su balance está protegido ante una reclamación contra sus directivos. Entonces, eso es un punto muy importante. Pero además, hablando también, volviendo al mercado duro que hablábamos antes, lo que sí creemos y a futuro la situación al final vuelve un poco a la normalidad, pero con nuevas oportunidades. Entonces, desde Willis ya incluso estamos ya pensando en buscar nuevas soluciones para cubrir cuestiones que ahora mismo están un poco al margen de lo que cubre una póliza de D&O. Incluso para empresas que se han quedado sin póliza de D&O, tal vez existen soluciones para las personas en esas empresas. Entonces, vamos desarrollando y creo que las crisis siempre lo bueno que tienen, dan oportunidad a pensar Correcto. distinto, a buscar otras cosas distintas. Entonces, digo, este guante lo tenemos que recoger desde, como brokers seguros y buscar nuevas soluciones que a día de hoy no existen como tal. Pues Ulises, por mi parte, solo me queda darte las gracias de nuevo por tu participación y por esta interesante charla. Muchas gracias, Alberto. Y ahora me dirijo a los oyentes de Riesgos 360. Espero que os haya gustado la entrega de hoy y deciros que ya estamos trabajando en el siguiente tema que estará muy pegado a la actualidad. Os recuerdo que tenéis disponibles en nuestro canal las 3 primeras entregas, sobre todo si sois nuevos oyentes, si os habéis unido en esta nueva entrega, que sepáis que tenéis contenido todavía por descubrir. Y por mi parte, nada más, me despido hasta el próximo episodio. Un saludo. Gracias por escuchar Riesgos 360. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre gestión de riesgos en nuestro blog, Willis Towers Watson Update, y en nuestro canal de LinkedIn y Twitter de Willis Towers Watson Iberia. Anticípate y convierte el riesgo en un camino hacia el crecimiento.